Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda que hemos organizado con motivo de la exposición, la primera de las que, como comentaré ahora, es la serie Viaja con nosotros, que organizamos la biblioteca en colaboración con la Facultad de Geografía e Historia. Esta exposición viene de unas exposiciones anteriores que venimos realizando desde hace varios años durante los meses de verano en torno a la temática de los viajes. Estas exposiciones anteriores se han hecho siempre en relación con algún país o alguna ciudad que considerábamos que era de interés y que la biblioteca podía aportar documentación impresa o audiovisual para los usuarios. Sin embargo, esta vez, aunque hemos continuado con la temática del viaje, hemos querido darle un cambio, un giro radical al planteamiento y hacerlo desde una perspectiva histórica. Esta primera, que va a tener continuidad en otras series hasta los viajeros actuales, esta primera abarca desde los comienzos de la humanidad, de los primeros momentos en que el hombre empieza a moverse, bien por presiones demográficas, climáticas o por busca de alimento, y salen los primeros homínidos desde África hacia Europa o Asia, hasta la Edad Media, en que algunos imperios o algunos reyes enviaron a sus embajadores para tomar contacto con otros países y otros reinos. Esta serie, como he dicho antes, se continuará con otras en 2 años posteriores. El próximo año llegaremos hasta el siglo XVII, creo, y con posterioridad haremos una hasta los viajeros actuales. A lo largo de la historia, como podemos ver en esta exposición, tanto en la parte presencial que hay en la sala de entrada, en el hall de la biblioteca, como en la exposición virtual que se ha preparado, han sido viajeros de todo tipo y motivados por diferentes causas, pues por motivos comerciales, religiosos, políticos o por la mera curiosidad, los que han ido viajando hasta los confines de la Tierra, y muchos de estos viajeros han documentado sus experiencias y sus viajes por medio de relatos que han sido y actualmente en aquel momento fueron objeto de curiosidad para los lectores de la época, que les abrían una perspectiva más amplia para conocer las civilizaciones o otras culturas diferentes a la suya, y actualmente son una fuente inestimable para la historia, para el arte, para conocer el urbanismo de ciudades o civilizaciones ya desaparecidas, incluso una fuente topográfica de inestimable valor. Uno de los alicientes para la biblioteca que representa esta exposición es la colaboración que hemos establecido con la Facultad de Geografía e Historia, y quiero aprovechar este foro para agradecer a los profesores que han colaborado, que han prestado su ayuda desinteresada y entusiasta y que han añadido a sus tareas habituales de corrección de exámenes y de investigación el participar en esta exposición. Desde la biblioteca queremos continuar esta línea de colaboración con los departamentos y las facultades, aunque ya desde hace un par de años viene siendo habitual, bien porque los propios departamentos o facultades soliciten a la biblioteca sus instalaciones para poner exposiciones de todo tipo y sobre todo de apoyo a sus actividades académicas, o bien, como en este caso, que es la vez en que la biblioteca ha solicitado la ayuda a las facultades. Como conoceréis, la actividad de la biblioteca respecto a las exposiciones es bastante intensa. Tenemos a lo largo del año diversas actividades donde exponemos pues bien nuestros fondos impresos o audiovisuales, y se acompañan también de exposiciones virtuales, que creemos que para una universidad como la nuestra, a distancia, permite a parte de la comunidad universitaria que no está aquí en Madrid disfrutar de estas exposiciones.
también es un aliciente el poder mostrar estos fondos que tenemos y la organización de estas exposiciones con una proyección más allá de la comunidad universitaria, para que participe la sociedad en general y pueda conocer estas actividades de la biblioteca. Bueno, yo ya no tengo más que decir, doy la palabra a las personas que realmente han hecho esta exposición. En primer lugar, y saltándome un poco el protocolo, va a hablar Rocío Marcos, que nos va a comentar un poco cuál es el contenido de esta exposición y cuál es el futuro de las siguientes ediciones de Viaja con nosotros. Gracias. Bueno, en primer lugar, es posible que muchos de vosotros os preguntéis cuál es la inspiración que nos lleva a elegir las temáticas en cada actividad cultural. En muchas ocasiones se trata de aniversarios o fechas especialmente relevantes que nos hacen fijarnos en un tema en particular. En este caso no fue así. Este caso fue fruto de la inspiración que nos provocó un libro, Patrimonio Histórico Artístico, cuyo capítulo 3 refleja la importancia de los libros de los viajeros en el descubrimiento de patrimonio que en muchos casos estaba perdido. Entonces, ese patrimonio hay que entenderlo desde un punto de vista muy amplio. Estamos hablando de patrimonio social, cultural, histórico, artístico, abarca muchísimas facetas. Gracias a los testimonios de viajeros, que en ocasiones son muy fidedignos y otras veces son fruto de la imaginación de los autores, los lectores, tanto pasados como presentes, podemos acercarnos a una ventana que nos muestra la realidad de otras épocas y reconstruir pues todas esas situaciones y todos aquellos monumentos y cosas de las que no tenemos absolutamente ni idea. La organización de una exposición de estas características, en el caso de la biblioteca, gira en torno a la difusión de sus fondos. Lo primero que hacemos, una vez que tenemos claro el tema que queremos escoger, que vamos a desarrollar, es buscar los fondos de los que disponemos. En este caso, los fondos eran tan amplios y la información tan extensa que nos vimos obligados a, como ha dicho Isabel, dividir la exposición, que en principio iba a ser única, en una serie de exposiciones. Hablamos con los profesores, en primer lugar con Victoria Soto, que forma parte fundamental de la organización de esta exposición y que no ha podido estar hoy aquí. Y bueno, pues desde el primer momento la división era clara. Empezamos por delimitar qué es lo que queríamos. Queríamos exponer cuál había sido el desarrollo a lo largo de la historia de los libros de viajes. Y hay que empezar por un principio y acotarlo. Empezamos por la prehistoria. Desde luego no hay, evidentemente, ningún documento escrito ni nada a lo que podamos agarrarnos, pero nos pareció que si hablábamos de la humanidad había que empezar por un punto. Y ahí contamos con la ayuda del profesor Maillo, que nos estuvo explicando y nos ayudó a redactar textos y a hacer mapas en los que se veía cómo se habían ido desplazando los primeros homínidos desde el este de África hasta ocupar todo el territorio conocido actualmente, todo el territorio que es el mundo. Había que ponerle un final, la Edad Media, entre medias, mundo antiguo. Ahí nos ayudó Virginia García Entero y nos planteó todos los viajes que se han hecho y cómo se pueden descubrir civilizaciones como la siria, la egipcia, la griega, la romana, a través de los relatos de los viajeros. En la Edad Media ya encontramos una gran cantidad de viajeros, tan conocidos como Marco Polo o Ibn Battuta, y que describen en ocasiones con gran detalle todo lo que ven a lo largo de sus viajes. En esta época, viajeros muy destacables son los peregrinos.
En el libro que probablemente todos habréis oído hablar de él, el Código Calixtino, que fue recientemente robado de la Catedral de Santiago y se ha recuperado, hay un capítulo, el quinto, que es el libro del peregrino, en el cual se expone claramente la ruta a seguir para efectuar el Camino de Santiago, localidades, monumentos que hay a lo largo de toda la ruta, incluso dónde se debe parar y dónde no, caminos a evitar, donde se hace una descripción completa de todo ese camino y luego cuando llega a Santiago sigue describiendo la ciudad y, como no, la catedral. Otros viajeros tienen motivos mucho más profanos. Estamos hablando de los comerciantes, el conocidísimo Marco Polo con su libro Il Milione o el libro de las maravillas. Y vamos a destacar especialmente la misión diplomática a Samarcanda de Ruy González de Clavijo, que bueno, pues es un hito en la historia de la diplomacia, porque es la primera vez que un documento que estaba en principio destinado a ser un informe para el rey de Castilla se convirtió en un libro extendido, porque su redacción era muy ligera, se leía muy bien y se sigue leyendo estupendamente, y es muy curiosa. No solamente describe con gran detalle costumbres, monumentos, paisajes, sino que además lo hace de una manera muy, pues eso, muy leíble y muy incluso divertida. Tiene ciertos toques muy, muy curiosos. Y por último, pues ya para terminar un poco lo que es la organización de este tipo de actividades, tenemos que hablar de la difusión. Y ahí tenemos un departamento, bueno, es un servicio de entornos digitales y marketing, que son los que nos proporcionan la difusión para que todo esto que estamos trabajando tenga un fruto, que es llegar a los usuarios. Usuarios en el más amplio sentido de la palabra. O sea, comunidad universitaria, por supuesto, pero también estamos hablando de gente ajena a esa comunidad, pero que pueda estar interesada en estos temas. Ellos son los que nos proporcionan los diseños, por ejemplo, para el marcapáginas, que ha tenido mucho éxito, y para el cartel o la página web, la cabecera de la página web, todo está basado. Y nos pareció muy buena idea usar la rosa de los vientos, que bueno, ya sabéis que es un símbolo de nuestra universidad, como parte del escudo que es. Y bueno, pues esta es la organización, a grosso modo, de una exposición de este estilo. Ahora tiene la palabra el profesor Julio González Davalillo, que nos va a hablar del contexto geográfico de estos viajes. Muchas gracias. Bueno, Julio López. Perdón, López. Davalillo. Lo tengo escrito. Bueno, la verdad que como el viaje a realizar es largo y el tiempo que me habéis dado es corto, pues voy a entrar en materia inmediatamente. Bueno, yo me quería centrar en la exposición cubre un amplísimo tramo cronológico y bueno, hay muchísimos viajeros y tampoco es cuestión de tocar todos, pero bueno, me voy a centrar en un periodo que a mí me ha parecido especialmente interesante porque cambió radicalmente la idea que se tenía del mundo en Europa. Y me refiero en concreto a la segunda mitad del siglo XIII, en la que confluyeron, a mi modo de ver, dos factores o tres factores que hicieron posible este cambio, ¿no? Por una parte me refiero a la recuperada ruta de la seda, a las circunstancias políticas y militares que hicieron posible que se recuperara otra vez la ruta de la seda, que fue la denominada Pax Mongólica, y luego pues a una familia de intrépidos viajeros y comerciantes y aventureros venecianos que fueron, como todos sabréis, los Polo, y que tienen en un vástago de esta familia pues a la figura insigne, ¿no? Bueno, respecto a la ruta de la seda, la gran vía de comunicación transcontinental desde, pues según Leroy Gurhan, desde nada menos que desde la Edad Antigua, desde el Neolítico, él habla que la ruta de la seda, la posterior ruta de la seda, se encontraba sobre una ruta denominada por él la ruta del jade, por ser esa la principal mercancía que de China llegaba a Occidente.
El nombre de Ruta de la Seda se debe a un geógrafo y explorador alemán, Ferdinand von Richthofen, que estuvo por aquellos pagos por Asia Central en la década de los 70 del siglo XIX y que publicó en 1877 un libro titulado Viejas y nuevas aproximaciones a la Ruta de la Seda. Y ahí quedó ya establecido el término de Ruta de la Seda para la cantidad de rutas, porque eran muchas, aunque había 2 o 3 principales, que comunicaban el extremo oriente, sobre todo la capital de China entonces, Shanhan o Xi'an, con Roma o posteriormente con Bizancio. En los 2 primeros siglos de nuestra era, siglo I y siglo II, en la época de la Pax Romana, que coincidió en el extremo oriente asiático con otro gran imperio, el imperio chino de los Han, era factible atravesar Europa, de Eurasia, desde Roma, pasando por Antioquía, la capital de los partos, Epatana, Bujara, etcétera, etcétera, llegar a China y volver con relativa facilidad, sobre todo porque en aquellos tiempos, si comparamos el mapa de entonces con el actual, entonces se podía ir de Roma a China atravesando 3 grandes imperios, 4, el romano, el parto, el imperio cusanio y al final el chino. Hoy creo que habría que atravesar 25 o 30 países, por lo menos. La Ruta de la Seda, ya establecida, o por lo menos citada por las fuentes chinas en el siglo II a.C., responde sobre todo al interés de un emperador chino de la casa Han, Wuti, que quería saber qué había más allí de los dominios occidentales de China. Ya en el siglo IV y III a.C., como consecuencia de los libros de Heródoto, se hablaba en Grecia de China como el país de Serica, ¿no?, del que venía la seda, que luego ya en Roma fue objeto de una demanda extraordinaria, ¿no?, de ahí la revitalización de la Ruta de la Seda en estos 3 primeros siglos de nuestra era. La Ruta de la Seda, antes de nada, os voy a dar algunos apuntes sobre el recorrido. Venía a tener unos 6.000 kilómetros desde Shanhan hasta Roma, sin contar las numerosas ramificaciones y las rutas secundarias o alternativas, como la que, por ejemplo, bordeaba el mar Caspio por el norte. Había una ruta más o menos fija desde la capital de China hasta Asia Central, hasta la actual Bujara, Samarcanda, y de ahí había una bifurcación secundaria que atravesaba el mar de Aral por el norte, el mar Caspio, el Negro, y luego descendía bajaba hacia Bizancio. Estamos hablando de unos 6.000 kilómetros que, a razón de, puede ser, no sé cuánto haría entonces un andariego con buena salud, 25 o 30 kilómetros diarios, igual eran muchos kilómetros, pues costaba hacer la ruta entera, la friolera, de 230, 240 días. En números redondos venía a costar un año si no se encontraban los peregrinos o los viajeros con problemas políticos, con bélicos, etcétera, etcétera. Bueno, en esto que llegamos voy a pegar un salto considerable a una segunda edad de oro de la Ruta de la Seda, que es lo que he comentado, del siglo XIII, la segunda mitad del siglo XIII, y que coincide con la denominada en Occidente Pax Mongólica, que fue el periodo de relativa paz y estabilidad que hubo en buena parte del continente euroasiático, después de que los mongoles, tras no pocos desmanes, guerras, movimientos de población, etcétera, etcétera, consolidaran y levantaran un espectacular imperio que se extendía desde Corea y Manchuria hasta los Cárpatos. Hacia 1250-1260, después de morir Gengis Khan y de sucederle 2 de sus herederos, Guyuk y Monca, quedó configurado en toda esta extensa área, que se puede calcular en algo así como 30 millones de kilómetros cuadrados, millón arriba, millón abajo, un área de relativa estabilidad política y económica, que permitió volver otra vez a revitalizar la Ruta de la Seda. Y esto fue lo que aprovecharon la familia que acabo de mencionar, el tercer factor. El primero sería la ruta, la paz mongólica, y los protagonistas, la familia Polo, entre otros muchos, que llevaron a cabo una expedición. Primero fue la de Mateo y Niccolò Polo. El padre de Marco Polo era Niccolò, Mateo era tío. Primero llevaron a cabo un viaje desde Venecia hasta Pekín, a China, la capital entonces del imperio mongol o de la dinastía mongola que gobernaba China, en la ciudad de Xiandu. De ahí viene luego el término Xanadu, ¿no?, que tanto juego ha dado luego a la literatura y a los viajes fantásticos, ¿no?
Bueno, estos dos comerciantes fueron a China entre 1200, voy a daros la fecha exacta antes de que se me pase, entre 1253, no, 1260 y 1264, ya antes de ellos, en fin, no fueron los pioneros, ya antes de ellos, habían ido a China dos franciscanos, enviados uno de ellos por el Papa, que quería establecer una especie de alianza con el Khan mongol de China. Uno de ellos fue Juan del Plano Carpini, que fue a China entre 1245 y 1247. Unos años después fue otro franciscano flamenco, Guillermo de Rubruck, pero bueno, la fama se la llevan, digamos, los Polo y en concreto Marco Polo, que a la vuelta del gran viaje que realizó, bueno, se tiró 24 años en el segundo viaje que hizo Marco con su tío y su padre. A la vuelta de este viaje publicó el famoso libro El Milione, que ha citado Rocío, que se publicó se escribió en provenzal y que alcanzó una difusión amplísima, hasta el punto de que, bueno, pues era el libro de cabecera de Colón, un libro que todos los navegantes y todos los comerciantes de la época leyeron con verdadera obsesión, porque lo que querían era buscar la forma, después de que acabó la Pax Mongólica, buscar la forma de llegar al Extremo Oriente, a las Islas de las Especias, por mar. Ya Marco Polo ya había adelantado que se podía ir al Extremo Oriente circunnavegando África y el sur de Asia, y también apuntó que se podía llegar al Extremo Oriente navegando hacia Occidente, saliendo de las costas occidentales de la península ibérica. Bueno, también se ha hablado de la importancia que tuvieron estos viajes para la confección de mapas y de cartografía en Europa, ¿no?, que seguía siendo heredera y deudora de la cartografía griega y de la romana. Por ejemplo, entraron en el acervo toponímico de Europa, pues países como China, ¿no?, China llamada Catay, Japón, Zipango, la isla de Java, Siam, la Cochinchina, la isla de Taprobane, la actual Ceilán, entre otras muchas, el Tíbet, la India, Birmania, etcétera, etcétera. Quiero concluir diciendo, bueno, que el mundo conocido por los europeos en el siglo XIII iba más allí del levante mediterráneo, en fin, la actual costa sirio-libanesa e israelí, y las pocas noticias que se tenían de más allí eran generalmente confusas y muy mitificadas. Es de destacar también un mito que había en Occidente referido a la existencia de un príncipe, de un monarca cristiano en la retaguardia del mundo islámico, el famoso Preste Juan, que algunos situaban en Mongolia, en el Turquestán, y otros incluso situaron en Etiopía, ¿no?, dado que, bueno, se tenía noticia de que en Etiopía había un monarca cristiano, y la referencia a la existencia de un príncipe cristiano en Mongolia pues se debe también a la ruta de la seda, puesto que por allí se propagó, entre otras cosas, el cristianismo en su versión nestoriana o maniquea, y también el zoroastrismo persa. También, los mongoles o los tártaros, que eran, en fin, gente para Occidente terrorífica. De hecho, había algunas preces o algunas letanías en las iglesias en las que se decía a furore mongolorum liberanos domine, del miedo, ¿no?, que había entonces, sobre todo después de que aparecieran por Hungría y destrozaron la caballería germánica, polaca, etcétera, etcétera. Hubo una inmensa suerte, que es que murió el Khan y los mongoles tuvieron que dar media vuelta y volver a Mongolia para elegir un Khan, ¿no? Bueno, todo aquello y la paz mongólica que siguió pues facilitó todo esto que digo, de que Europa descubriera un mundo nuevo, y a la postre, 150 años después, el mundo nuevo que fue América. Creo que con estas pinceladas os he ubicado un poco en la importancia de la ruta de la seda, de la paz mongólica y del libro de Marco Polo, que en esta exposición tiene un lugar de honor. Gracias. Tiene la palabra la profesora Paulina López, que va a hablar sobre los viajeros árabes.
Muy bien, muchas gracias. Yo me he encontrado la exposición montada, no tengo nada que ver, sí, tengo mucho que ver con la exposición, pero quiero dar las gracias a la biblioteca y a la dirección y a todas las personas que han colaborado precisamente en montar la exposición, que yo he sido la primera persona que se ha quedado asombrada del trabajo que habéis hecho, y os agradezco el esfuerzo y la selección de los libros que habéis expuesto, que desde el punto de vista de los que yo puedo conocer son magníficos. Entonces, muchas gracias por invitarme y felicidades por la magnífica exposición que habéis montado, que es el inicio de otras muchas. Cuando ya la exposición estaba montada, pues me dijeron que sí quería colaborar en hablar un poco de los viajeros musulmanes, y para mí, que me encanta hablar del Islam, pues fue un placer, o sea que doblemente las gracias por invitarme. Indudablemente, en la Edad Media ha habido viajes cristianos y viajes musulmanes. Al final de mi breve exposición, pues haremos una comparación entre unos viajes de los musulmanes y de los cristianos, porque tuvieron similitudes, pero también tuvieron diferencias. Desde los comienzos del Islam tuvieron un gran interés por conocer las tierras que les rodeaban. Tenían que salir de Arabia y tenían que conocer todo lo que había a su alrededor, y según iban avanzando en territorios, tenían necesidad de conocer todos los países que les rodeaban. Por eso, desde un primer momento, los musulmanes van a tener mucho interés por viajar, por conocer y por dejar por escrito todos los lugares que conocían. Esto es un motivo del viaje, pero también existieron muchos viajes por motivos religiosos. Ya saben ustedes que una de las obligaciones de los musulmanes, siempre que lo puedan hacer, es realizar la peregrinación. Entonces, ese viaje lleva consigo un desplazamiento importante, y va a dar lugar indudablemente a un movimiento grande. Y también se viajó bastante para conocer la ciencia allí donde residía. Entonces, esto ya Mahoma lo indicaba, les indicó: buscad el conocimiento hasta en las fronteras de China. Entonces, todo aquel que se considera buen musulmán no solamente viaja para realizar la peregrinación con todo lo que ello trae consigo, sino también que va a haber un desplazamiento continuo, porque van en busca del saber y se desplazan a los lugares, se desplazan a Fez, se desplazan al Cairo, a Bagdad, a Damasco, o allí donde haya fama que residen los mejores sabios. Todas esas personas que viajan nos van a dejar los textos por escritos. Por este motivo, en el siglo XIII, en el mundo musulmán, surge un nuevo género literario que se llama Rihla, con H intercala, R-I-H-L-A, Rihla, que es un relato de viaje. Esto surge a comienzos del siglo XIII, y en estos relatos de viaje encontramos una mezcla. Por una parte nos encontramos una geografía descriptiva, que describen lo que ven, pero también hay un poco de aventura. Podríamos decir que es una mezcla de geografía y de novela de aventuras. La primera Rihla que nos encontramos, el primer relato de viajes, se debe al valenciano Injubair, que después de 2 años de haber hecho la peregrinación a la Meca, pues nos va a dejar por escrito todo lo que él vio. Entonces describe ciudades como Bagdad, Mosul, Damasco, San Juan de Acre, nos describe los hospitales que vio en el Cairo, todo esto además con un estilo muy sencillo y muy fácil de leer. Indudablemente esto tiene un valor enorme, que Injubair murió en 1217, y que para esa época tengamos un texto descriptivo de la enorme valía, y el libro que habéis puesto en la exposición es magnífico, os felicito de nuevo por ello. Es un documento importantísimo para conocer cómo estaba Oriente al mismo tiempo que se están haciendo las cruzadas. Entonces, indudablemente, el conocimiento de esa obra era de enorme valor para todos los cruzados que iban a esa tierra, realmente el conocer qué es lo que había en estos lugares. Pero, sin duda, aparte de Injubair, a quien se debe la primera Rihla, el primer relato de viajes, es el famoso Ibn Battuta, el viajero por excelencia del Islam. Ibn Battuta era tangerino, y, como ustedes les sonarán, pues realizó 8 viajes por el mundo islámico. Se dice que es el viajero del Islam porque siempre pisó tierras islámicas, tierras del Islam,
en muy pocas ocasiones pisó tierras cristianas, en Cerdeña y en Constantinopla brevemente, aunque sí que hizo uso de los navíos cristianos para desplazarse, pero se dice que fue el viajero del Islam porque realmente lo fue literal. El Islam tenía tal extensión en el siglo XIV que Ibn Battuta fue poniendo el pie de un territorio islámico a otro distinto. Indudablemente la información que nos deja es enorme. Pero ¿por qué? ¿Por qué va a escribir su libro al cual me voy a referir Ibn Battuta? Por encargo. Ahí tenemos una finalidad de los viajes de los musulmanes. Esto lo hace por el encargo del sultán Abu Sinan, que le pide, por favor, que viaje y que le informe. Entonces, el libro tiene una finalidad, el dar a conocer al sultán todas las tierras que él quiere. A Ibn Battuta le mueve más la curiosidad, el afán de conocer, de saber, más que su propio, podríamos decir, su prestigio o su codicia o una cierta vanidad. Además, la riqueza que nos deja es inmensa porque de los 8 viajes nunca utilizó una ruta que ya había, por la cual ya había pasado, por lo cual el conocimiento es enorme. Un factor que comentábamos ayer, cambiando impresiones sobre este aspecto, ¿cómo financiaban estos viajes? Porque, claro, tanto viaje como hizo Ibn Battuta, ¿qué medios, quién les financiaba, podríamos decir, en lenguaje actual? Esto se debe a la famosa hospitalidad diyafa en árabe del mundo musulmán. Pero esta hospitalidad viene ya desde los pueblos bereberes. Eso era habitual, la hospitalidad tradicional del mundo beduino. Entonces, Ibn Battuta siempre fue acogido en casa de personajes importantes, pero como también lo fue Clavijo en ciertas ocasiones, y cuando no era acogido o él no lo consideraba, lo normal es que residiese, se alojase en las zaguyas, que ya saben ustedes que son ermitas donde está la tumba de algún santo importante. Entonces, gracias a eso, pues pudo indudablemente dedicar casi todos los años de su vida a viajar. En estos 8 viajes, que son los que más o menos se han contemplado, pues nos habla desde el Cairo, mameluco, hasta la Saray, la capital de la Horda de Oro. Se dice que estuvo en China, aunque este viaje no todos los estudiosos están de acuerdo en que realmente visitase China, pero para mí destaco de entre todos estos viajes, que no voy a enumerar, el cuarto por lo interesante que es, porque lo realizó a las Islas Maldivas. Es la primera vez, es el primer texto que tenemos sobre una descripción precisamente de estas islas. Y hay unos datos muy curiosos que en el sentido anecdótico se lo cuento. Él residió allí 1 año y medio, fue nombrado juez en Male, la capital de las Islas Maldivas, y nos cuenta, es un estudio antropológico importantísimo, porque él fue feliz porque se casó 4 veces, las mujeres eran estupendas, describe su belleza y lo dispuestas que eran para todos, y además no te crean ningún compromiso, porque son matrimonios temporales. Una vez las mujeres no van a salir de las islas, entonces cuando el viajero se marcha, las repudia y aquí no ha pasado nada. Son matrimonios que se llaman temporales para legalizar, perdónenme la palabra, la relación sexual que tengas con estas mujeres. Pero perdónenme que les enseñe el periódico. En Siria, clérigos suníes bendicen el matrimonio por días para legalizar las relaciones entre los combatientes. Esto es noticia de antes de ayer, y yo les estoy hablando de Ibn Battuta del siglo XIV, que en las Islas Maldivas se casó con 4 mujeres, aparte de porque le apeteciera, para realmente ser un hombre serio y realmente cumplir con los preceptos del Islam y no cometer ningún atropello. Entonces, las descripciones que nos hacen son realmente impresionantes. El 7º viaje, por ejemplo, lo hizo al Andalus, entonces aquí estuvo en la corte nazarí de Yusuf I, aquí coincidió pues con Ben al-Hatim, con todos los historiadores conocidos, fue consciente de lo que sucedió con la peste negra, fue testigo de lo que ocurrió en la batalla de Salado en 1340. Entonces, os digo, hablo del Cairo, hablo de Saray, de la Horda de Oro, estamos hablando de las Maldivas, viene al Andalus.
indudablemente con los medios que había, cómo fueron capaces de hacer tanto. Y el libro que escribe, ya decíamos que era por encargo del sultán, se titulaba Regalo de curiosos sobre peregrinas cosas de ciudades y viajes maravillosos, como ahora haré una breve referencia a Marco Polo muy ligera. Lo que pasa es que cuando se tradujo, pues lo llamaron a través del Islam las personas que lo tradujeron. Este libro lo escribió mucho tiempo después de haber acabado sus viajes, y al igual que hizo Marco Polo, no lo escribió él, lo dictó. Lo dictó precisamente a un granadino, Inyuzay, da igual el nombre, y precisamente se lo dictó paseando por los jardines de la Alhambra. Entonces, hay mezcla de realidad y hay mezcla también de cosas que no son reales, pero se le considera que es un autor fidedigno, que es un autor al que podemos hacer casos, aunque el famoso Ben Khaldun, que el padre de la historiografía en el siglo XIV, fue indudablemente quien detectó que había algunos errores, pero no por eso quitan ningún mérito a la obra precisamente de Ibn Battuta. Coexisten, lógicamente, imaginación y realidad, pero la obra es enormemente válida. A Ibn Battuta se le ha llamado también el Marco Polo de los árabes, pero ya veremos que con él tiene algunas diferencias. No voy a hablar ya de Marco Polo porque ya Julio se ha ocupado de ello, simplemente decir que tuvo otra finalidad, eran comerciantes, residió en la corte de Kubilai durante 20 años, creo que trabajó magníficamente como buen economista, se ocupó de las finanzas, de la sal, de cobrar los impuestos, y Kubilai, el emperador mongol, estaba tan encantado con él y su familia que ya se querían venir a Venecia, y el emperador pues no los dejaba, y menos mal que encontraron un pretexto para acompañar a una princesa persa que se tenía que casar, y dijeron déjanos que la acompañamos, y salieron pies en polvorosa, porque Kubilai estaba encantado con el trabajo de Marco Polo y no le dejaba salir de allí. Indudablemente la ruta de Marco Polo, al hilo de lo que Julio decía, no se sabe con toda exactitud. Yo no he estudiado el libro, yo les transmito lo que he leído, pero los estudiosos que han trabajado dicen que realmente no están seguros si realmente pasó por los lugares tradicionales de la ruta de la seda. Queda con un interrogante los lugares por los cuales atravesó, que no nos podemos lógicamente detener en hablarlos. ¿Qué diferencias hay entre Ibn Battuta y Marco Polo? Pues que Ibn Battuta es más realista y pormenorizado que Marco Polo. Ibn Battuta recorrió mucho más territorio, parece ser que fue 3 veces mayor, se da un dato de 120.000 kilómetros. Y además la diferencia en las obras de estos dos autores es que la obra de Ibn Battuta circuló en medios musulmanes en la Edad Media, pero luego se perdió la pista hasta que en el siglo XIX se tradujo, y sin embargo la obra de Marco Polo fue más conocida en su momento, y a finales del siglo XV ya se tradujo, me parece que al alemán en primer lugar, y en 1503 me parece que se tradujo al castellano. Entonces es una obra que se conoció muy bien, y como Julio también ha dicho, Cristóbal Colón la utilizó, entonces hizo anotaciones precisamente al libro de Marco Polo. ¿Qué similitudes hay entre los dos? Pues que los dos nos hablan de prodigios y de rarezas. Los dos dictan la obra. Marco Polo acabó en la cárcel en Génova por la guerra que había. Entonces, cuando regresaron, los genoveses les apresaron y acabó en la cárcel. Y precisamente con Rustichello de Pisa, que estaba allí metido, pues precisamente también le dictó lo mismo que hizo Ibn Battuta en la Alhambra, pero Marco Polo lo hizo en la cárcel a este escritor Rustichello de Pisa. Los dos coinciden en describirnos, pues, por ejemplo, pues, como características de Gengis Khan. Nos hablan del famoso un pájaro fabuloso que les llamaba la atención a todos los viajeros. Nos hablan de los caballos tan vigorosos que había, o de los preciosos corceles del Yemen, de Omán o de Persia. Es decir, coinciden en algunos relatos en muchas cosas. Nos hablan, a los dos se quedan asombrados del frío que había en Rusia, que se helaba todo lo que hacía
salían a la intemperie, indudablemente. Nos hablan de la acuñación del papel moneda, o sea que hay ciertas similitudes. Los dos dejaron una huella profundísima, tanto entre los cristianos Marco Polo como entre los musulmanes. Por ejemplo, a Ibn Battuta pues, se le recuerda, entre la huella que dejó en Marruecos es enorme, y se dice, por ejemplo, precisamente cuando alguien habla de que va a realizar algún viaje, pues le dicen, hombre, con una sonrisa aquí estente, le dicen, hombre, aquí tenemos a un Ibn Battuta, y de hecho yo se lo digo a un compañero nuestro del departamento, ¿verdad?, que viaja continuamente, ya os diré quién es, y entonces digo, hombre, Ibn Battuta, a ver dónde ha pedido ahora para ir de exámenes, por el lugar más lejano, es el Ibn Battuta del departamento. Bueno, y después hacer un pequeño comentario, y perdonad que me he pasado un poquito, pero ya acabo, del viaje de la embajada de Ruiz González de Clavijo, para que vean ustedes cómo el objetivo era distinto. Ibn Battuta hace 8 viajes, informa al sultán de todo, por habido y por haber y tal, y la embajada de Ruiz González de Clavijo, del madrileño, que tiene ahí la casa de los Vargas, en la calle de la Paja, y como ponen muy bien en la exposición, está enterrado en San Francisco el Grande. Él va a hacer un encargo específico del rey Enrique III, que le dice, oye, vete a Tamerlán y le dices que vamos a hacer una alianza, que tenemos que acabar con los turcos que vienen por aquí. Y Ruiz González de Clavijo a lo único que va es a eso. Lo que pasa que después escribió un relato maravilloso de lo que encontró en las tierras de Tamerlán. Y para que vean cómo se les recuerda a todos estos viajeros, me sorprendió leer este verano precisamente que una de las bases de Afganistán se llama precisamente la base de Ruiz González de Clavijo. O sea que estos viajeros, tanto musulmanes como cristianos, yo creo que nos han dejado una huella y un legado que realmente tenemos que rendirnos por los conocimientos tan impresionantes y que nos han legado sobre la época medieval, que en muchas cosas no nos están descubriendo nada las noticias actuales. Bueno, muchas gracias y perdón por haberme pasado. Bueno, pues Maite Lavado, nuestra compañera de la biblioteca, va a hablar ahora de las mujeres viajeras. Exactamente. Bueno, pues realmente sí hemos aprendido mucho, que yo creo que hemos aprendido en la organización de esta exposición a través de todos los libros, es que realmente hablábamos y oíamos y leíamos que los exploradores eran hombres, pero bueno, descubrimos que también había mujeres y que nos pareció que era muy interesante ver ese perfil dentro de la exposición. Realmente hasta anterior de los siglos XVII, XVIII no se tiene conocimiento de mujeres viajeras. Hay testimonios, hay relatos, hay algún tipo de documento, pero realmente de manera escrita o de manera explícita no existe, o al menos no se tiene conocimiento de ello. Sin embargo, hay incluso estudios paleontológicos que han demostrado que mujeres que los homínidos, los primeros Homo sapiens en el Sudáfrica, han analizado la cantidad de estroncio, de isótopos de estroncio que había en el esmalte de los dientes. Y ahí han descubierto que realmente las mujeres se movían más que los hombres, porque cuando los analizaban veían que habían tenido una diferente alimentación las mujeres que los hombres, es decir, los hombres perduraban o pervivían en el lugar donde habían nacido, mientras que las mujeres parece ser que se movían mucho más. Luego ya tenemos ahí una primera inquietud de la mujer, que se había movido mucho más que el hombre, aunque luego el hombre parece que siempre siempre los exploradores han tenido como más fama. Si seguimos en el tiempo, hay mujeres que desde el punto de vista histórico también han destacado, pues por ejemplo Santa Tecla o María Magdalena, que tuvo una importancia enorme en la difusión del cristianismo. Y realmente nosotros nos hemos fijado, como no hay testimonios escritos, nos hemos fijado en la primera mujer que tenemos un testimonio escrito y que nos ha reflejado la vida de una determinada época, que fue el siglo IV. Esta mujer se llamaba Egeria. Parece ser que la procedencia era de la provincia de Gaelecia, en el antiguo Imperio Romano.
Era una mujer que, según los testimonios y lo que se veía en los escritos o lo que se podía transmitir en los escritos, podía ser monja. Sin saberlo muy bien, podía ser monja, pero sobre todo lo que sí se veía y se traducía a través del escrito que ahora les comentaré es que realmente era una mujer culta, que posiblemente estaba emparentada con el emperador Teodosio y que de ahí la facilidad que tenía para emprender un viaje. ¿Cuál fue el viaje? Pues el viaje fue realmente tan absolutamente espectacular que fue desde Gaelecia hasta Tierra Santa. ¿Cuál fue la motivación? Pues un poco también lo que hemos estado hablando aquí. Por una parte, la curiosidad, las mujeres somos curiosas por naturaleza y la curiosidad que posiblemente le movió, pero también y sobre todo un aspecto religioso. Ella quería ver que realmente lo que estaba o lo que recogía la Biblia de los santos lugares era lo que realmente ella iba a conocer yendo allí. Por lo tanto, ella viajó, o aparentemente viajó desde Gaelecia hasta Tierra Santa. Imagínense el mapa que tuvo que recorrer y las vicisitudes que tuvo que pasar en aquella época. Bien, es verdad que precisamente por ser una mujer entroncada de la familia imperial, del emperador Teodosio, pues posiblemente tuvo tanto las legiones romanas como abades, que también ella menciona, que le tuvieron que proteger, porque una mujer era mucho más vulnerable y, lógicamente, pues, tenía muchos más peligros. Del libro que se llama Peregrination, es un manuscrito. Se tuvo conocimiento, o al menos se sabía la existencia de esta mujer ya por un abad que se llamaba San Valerio, el abad del Bierzo, que hablaba de una mujer que se tenía noticia que había llegado a Tierra Santa. Pero hacia el año 1864, creo recordar, se descubrió el manuscrito, un investigador italiano que posiblemente procedía de Monte Carmelo. El escrito le faltan páginas y parece que empieza a partir de Sinaí, es decir, que está documentado a partir de Sinaí. Cuando llega a Jerusalén, conoce también Mesopotamia y llega a Constantinopla. Hace un recorrido prácticamente circular y lo más interesante es que está escrito en latín vulgar, pero muy simple, pero que también incluso muchos filólogos lo han considerado como el paso del latín propiamente. Bueno, aquí hay una persona de latín que posiblemente lo pueda refrendar, del latín a lo que después sería la lengua romance. Quizá la característica de este libro es que se le puede considerar primero como el primer libro de viajes escrito o de una personaje español. Esa es una de las cosas. De una mujer, que también es interesante. Y además que recoge muchas ideas, no solamente se dedica a plasmar lo que ella estaba viendo desde el punto de vista religioso, porque realmente el manuscrito está dividido en dos partes. Por una parte es cómo va describiendo los lugares que va encontrando, pues desde los conventos, las vías, las calzadas romanas, la manera, incluso habla también de lo que comían, es decir, que también nos da testimonios de una vida cotidiana. Y luego, por otra parte, lo que recogía era la liturgia, cómo la iban celebrando en cada uno de los lugares. Luego une esas dos características. Esta mujer, parece que el manuscrito era en forma de cartas que le escribían a estas mujeres que decimos que eran monjas. Hablaba de unas señoras y bueno, su pista se pierde en Constantinopla. No sabemos si regresó o no regresó. Parecía que era el camino de vuelta, porque en los últimos testimonios que habla o que escribe, ella dice que está muy cansada y que posiblemente, si les vuelve a ver, les contará con mucha más precisión todo lo que ha encontrado. Entonces, nosotros hemos hecho este guiño a la mujer en la exposición y queremos seguir recabando esta información para en las demás a ver qué encontramos, y en la siguiente edición encontrar una mujer o dos que nos pueda también bueno, pues ilustrar en este aspecto.
por último, Cristina Fernández nos va a acercar a la visita virtual de la exposición. Pues nada, simplemente, no sé si esto está abierto o... Bueno, ¿se me oye? Simplemente comentar que aparte de la exposición presencial que pueden visitar en el vestíbulo, hemos realizado una versión digital o bueno, a través de Internet. Entonces, bueno, el sentido de esto, nuestro objetivo es difundir la propia exposición y a la vez que todas las personas que no puedan acceder a la Biblioteca Central tengan la opción de conocer estas cosas que hacemos y ampliar conocimientos, porque bueno, básicamente el contenido de la web y de la exposición que hay abajo en la biblioteca es el mismo. Lo único que incorporamos recursos, sobre todo multimedia, como bueno, pues enlaces a cantidad de documentos, artículos, vídeos, enlaces a páginas web de sociedades geográficas que también están muy interesadas en estos viajeros. Y bueno, yo quisiera destacar, aparte de todos esos contenidos, mire, esto que está saliendo, por ejemplo, es una exposición virtual de la Biblioteca, si no recuerdo mal, Nacional de Francia, de mapas, que bueno, es muy interesante, ¿no? Y igualmente, pues tenemos algunos vídeos. Hay uno, por ejemplo, de Miguel de la Cuadra Salcedo, de una serie ya muy antigua, Mundo Nación, que es especialmente interesante el primer capítulo porque habla de 3 documentos que los hemos dado mucha relevancia aquí en la exposición, que son el Atlas de ¿Crees que sabrán?, que es un mapamundi del siglo XIV, que lo que tiene de interesante es que recoge toda la información que aportó Marco Polo en el Libro de las Maravillas. En concreto, ese mapa es muy importante en el siglo XIV y, de hecho, todas las llamadas, etcétera, que aparecen en el libro están totalmente igual inscritas, junto con la caravana, que también aparece reflejada en una ilustración. Y bueno, pues nada, las personas que no han navegado por la web, os animamos a que lo hagáis y ya abrimos el turno de palabras por si quieren. La página web sí, lo que ya quitaremos es la exposición abajo, eso sí, eso ya está. Tenemos todo el recopilatorio de las exposiciones virtuales, o sea que se podrá consultar siempre. Y abrir el turno de palabra por si quieren preguntar algo a alguno de los participantes. Sí. Con el profesor Maillo. Yo trabajo en la casa, trabajamos en radio. Y a mí esto me parece tan interesantísimo. Ya hemos venido a ver la exposición, por supuesto, ya estuvimos hace un tiempo, que a mí me parece que esta difusión, desde aquí, pues ya lo comento, se tendría que hacer también por todos los medios que tengamos. En concreto, yo llevo un programa que se titula Caminos de Ida y Vuelta, en Radio Exterior, y en fin, es que esto es una llamada a mis plegarias, entre otras cosas, porque podemos ir, bueno, estamos tratando cosas de ahora mismo, por ejemplo, el tema de Siria, muchísimos temas, pero en fin, esto yo creo que sería un regalo de alguna manera y por otro lado una colaboración que creo que, en fin, que es imprescindible. Así es que si no os importa ya eso, pues yo me dirigiré. Pues, y entonces podemos ir hasta dividiendo e intentar hacer una pequeña serie que puede tener luego la continuidad que vosotros vayáis a darle. Porque me parece muy interesante, ya lo había visto, ya lo he hablado con las personas que más o menos conozco, pero bueno, me puedo dirigir a los demás también y hacer una pequeña serie con esto, porque vamos, estamos haciendo a lo mejor alguna cosa con el Museo de América y tal, que es curioso, y me parece que esto, bueno, que estamos en nuestra casa, vamos, para poderlo difundir. Fenomenal, creo que es una iniciativa estupenda. Ya 3 bandas, biblioteca, facultad, medios, fenomenal. Quería decir que el vídeo que comienza realmente está realizado por el CEMAF. Nos pareció un trabajo realmente muy bonito, muy bien contextualizado y realmente queremos dar las gracias al CEMAF también porque la verdad es que nos gustó mucho cómo estaba realizado. Sí.
Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Había una palabra, María Jesús. Bueno, agradecer a la biblioteca el que haya, vamos, el que se preste a este tipo de actividades. Desde luego la Facultad de Geografía e Historia lleva, que yo recuerde, 3, la de la maternidad de Elne, la de la isla de la diosa de Chipre y ahora esta de los viajeros, o sea que eso pues la verdad es que reconforta mucho a la facultad, pero es que también quiero aprovechar para dar las gracias a los profesores que se prestan a participar, teniendo en cuenta la sobrecarga docente que arrastramos y que verdaderamente ya no hay momentos flojos, sino que ya la presión es brutal, pues de luego agradecer a todos los profesores que han intervenido en esta exposición, pero desde luego, claro, siempre a la biblioteca que nos da opción a ello, así que gracias a todos. Que le quería preguntar al profesor qué consecuencias reales tuvo en el aspecto diplomático el viaje de Ruy González de Clavijo, después de entrevistarse con Abraham Tamerlán, etcétera. ¿Tuvo alguna, porque realmente él viaja encargado por el rey castellano para firmar unos acuerdos? ¿Se llegaron a firmar? ¿No? ¿Tuvo importancia? No, que yo sepa, este viaje tuvo más trascendencia para la literatura de viajes que para la diplomacia, ¿no? Porque poco después de volver Ruy Fernández de Clavijo hacia Castilla, que fue hacia principios del siglo XIV, 1400 y poco, Tamerlán tenía preparado una conquista de China, porque se negaron a los Ming a prestarle vasallaje y se murió. Entonces, bueno, la idea era coger a los turcos otomanos, que me corrijan los medievalistas que aquí hay con más autoridad que la mía, era coger a los otomanos que entonces estaban en plena ascensión en Anatolia y en los Balcanes, entre los fuegos, ¿no? Murió Tamerlán, su imperio se disolvió, le sucedió creo que fue el Shah Rus, que mantuvo unido el imperio, pero a la siguiente generación el imperio saltó por los aires, ¿no? O sea que consecuencias diplomáticas creo que ninguna. No sé si Paulina... Sí, corroboro totalmente, sí. Yo soy de geografía y lo mismo... Pero vamos a... Justo. Yo creo que está abierto. Hola, buenas. Aparte de felicitaros a todos, quería preguntaros si, ya que lo habéis revisado, ¿hay alguna documentación, habéis encontrado más a base de los viajes de las mujeres en la prehistoria, en alguna documentación bibliográfica, o si hay alguna mujer que también viajara en el mundo musulmán? De la prehistoria no le puedo contestar. Que las mujeres viajasen en el mundo musulmán, viajaban, pero no como protagonistas. Yo lo que he podido entresacar de las mujeres es un trabajo sobre las mujeres en el poder. Unas mujeres que, a pesar de las circunstancias, ejercieron el poder entre los mamelucos y con los mongoles, pero precisamente como pioneras, viajeras, y que ellas fueron protagonistas de muchos aspectos, y precisamente en la época de Mahoma, una de sus mujeres tuvo una participación política muy activa. Aisha participó en la famosa guerra del camello frente a Ali, etcétera, etcétera. Y después, cuando se compuso la recopilación de los hadith, dichos y hechos de Mahoma, precisamente se recurrió a Aisha para que precisamente diera testimonio de lo que podía haber sucedido. Pero realmente un dato así a voz de pronto de una mujer que llevase a cabo una expedición viajera no me consta. Hay quizá alguna mujer que tenga influencia más desde otro tipo de aspectos, no desde el punto de vista viajero. Ahí en la página web aparece, por ejemplo, una
Ágape, por ejemplo, que es una mujer que es bueno, pues que abanderó el movimiento erático de los agapistas, por ejemplo. O sea que hay desde el punto de vista de la importancia histórica de la mujer o de lo que podía resultar, sí, pero como mujer viajera no hay documentos por lo menos escritos. Eso sí, lo que dice la profesora, que sí que es verdad que las mujeres sí que acompañaban a los exploradores, eso sí que parece ser que sí que les acompañaban, pero no como protagonistas. Una pequeña postilla. Es que antes ha mencionado Paulina en el libro de Marco Polo, El Milione, o el libro de las maravillas. Pues bueno, todos estos libros tenían elementos fantasiosos y fantásticos, y ha comentado que no se sabe exactamente por dónde fue su viaje a China. Yo quiero pensar, no sé exactamente porque hace mucho que lo leí, y quiero pensar que fue en concreto en una zona de la Ruta de la Seda en la que hay lo que podríamos llamar una especie de cuellos de botella, sobre todo en el Pamir y en los montes celestes que comunican la llanura donde hoy están el Kazajistán, Uzbekistán, con la parte occidental de China, la provincia del Xinjiang. Allí hay que salvar el Pamir, o sea, hay que pasar por montañas, vayas por donde vayas. Si vas por el sur hay que atravesar el Pamir, si no hay que atravesar los montes celestes, que tienen 7.000 y pico metros de altitud, si no hay que atravesar lo que se llama la puerta de Sungaria, que hay que ir más al norte todavía, y si no, pues hay que ir hasta los montes Altai. Entonces hay un tramo de 1.200 o 1.500 kilómetros desde el Pamir hasta el montes Altai, por donde tienes que atravesar pasos de montaña, algunos de ellos pues a 3.500 o 4.000 metros de altura. Hay uno que recientemente se ha puesto en funcionamiento, el paso del Khunjerab, que comunica China con el norte de Pakistán en el Karakorum, que tiene la friolera de 5.000 metros de altura. En fin, lo han habilitado para transporte rodado. Creo que en la época de la Ruta de la Seda había rutas caravaneras que andaban por aquellos pagos, ¿no? Y luego, si después de atravesar estos cuellos de botella no descendían, por supuesto, a la Arcadia Feliz, porque se encontraban con el terrible desierto del Taklamakan en China, el desierto que ocupa una buena parte del Turquestán, y tenían que bordearlo o por el sur o por el norte, y estamos hablando de otros 1.200, 1.300 kilómetros hasta llegar, ya al corredor de Gansu, que separa la meseta del Tíbet del Gobi, y entonces, ya entraban en la China más humana y más poblada, ya, en fin, bajando por el río Amarillo, llegaban a Pekín, o a donde entonces residiera la corte. Pero quiero pensar que estos sitios oscuros que menciona Marco Polo en su viaje son estos cuellos de botella montañosos, además plagados, puede ser fantásticos, de personajes, no sé si es de Marco Polo o él lo recoge de Heródoto, de un pueblo que pululaba por aquellos pagos, los sisendones, que tenían un ojo en el centro de la frente, habla de animales fantásticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir que toda esta literatura sí que tiene muchos elementos fantásticos. Yo quería preguntar al profesor López, ya que estamos con un experto en geografía, estos, por ejemplo, la elaboración de mapas, que además se ha ido viendo cómo ha ido evolucionando el aspecto que tenía la Tierra en estos años, de cómo era como una masa informe casi a la elaboración de mapas actuales. ¿Estos mapas eran los propios viajeros que lo elaboraban? ¿Eran de oídas de otros lectores? ¿Se sabe? No, yo no sé si los Marco Polo o Ben Batuta, aparte de viajeros, eran cartógrafos. Sí que es cierto que, ya remontándonos al pasado, ya los griegos, sobre todo después de la experiencia de Eratóstenes, quedó claro que la Tierra era redonda, que no era plana, y además que el diámetro ecuatorial venía a tener lo que tiene actualmente, unos 40.000 kilómetros. Lo que pasa que, luego en la Edad Media se olvidó esta idea de la Tierra, y se volvió, también por cuestiones religiosas, a un planteamiento de la Tierra plana, como una media naranja en la cual, si navegabas hacia los extremos, pues te caías a los abismos, ¿no? Pero los árabes, herederos en buena medida de la geografía griega, ya sabían que la Tierra era redonda. Hay un planisferio, un mapa mundi, el de Al-Idrisi, que lo hizo para el rey del rey Roger de las dos Sicilias, donde, pues es un planisferio. Allí también posteriormente se hizo una bola, un globo terráqueo, tal cual la concepción de Al-Idrisi, pero él hizo un planisferio en el que aparece el sur al norte y el norte al sur.
Y bueno, quizás ese sea el más elaborado. Lo que sí que hacían muchos cartógrafos era luego incorporar toda la toponimia de la que hablaban los viajeros a la cartografía que se iba realizando. Pero bueno, hasta la época de los grandes descubrimientos del siglo XVI, podemos decir que la cartografía que se hacía era, no sé, variaciones sobre el mismo tema, sobre todo de Ptolomeo, ¿no? El mapa de Ptolomeo del siglo I o II se siguió publicando hasta el siglo XVI, ¿no? O sea que bueno, lo que sí que aportaron fue muchos topónimos, ¿no? Topónimos, pueblos, ciudades, rutas, pero en cuanto a la dimensión de los continentes tampoco hubo grandes avances, ¿no? Bueno, sumarme a los agradecimientos y felicitar, ya se lo dije en su momento, a la directora de la biblioteca y a la jefa de sección de usuarios, que son los organizadores, a Rocío y a ella de esta organización. También, ahora que está la decana de la facultad, decirle que es un tema interesante, que merece la pena, porque yo diría que de las cosas que más enriquecen a una persona es el viaje. Una vez que terminamos nuestros estudios, la gente seguimos creciendo y seguimos formándonos a través de los viajes, porque eso te hace conocer al diferente, conocer otras culturas, otras costumbres, y es importante. Como tema divulgativo me parece muy acertado el tema que habéis elegido y cómo lo estáis enfocando. Me ha gustado mucho, la verdad, felicitaros. Y luego deciros que también es un tema que yo creo que socialmente puede aportar, sobre todo en una universidad como es la UNED, porque la gente que podemos viajar porque pertenecemos a esa clase media que tiene un poco de facilidad, siempre hemos visto el viaje como algo así, como algo formativo, turístico, que enriquece. Pero hay muchísimos otros colectivos que viajan porque deben buscarse la vida, porque son emigrantes, porque son problemas y conflictos que hay en sus países, y yo creo que enseñando a una gran población a apreciar estas diferencias, seremos mucho más sensibles y mucho más delicados con aquellos que, por circunstancias que tienen en sus países, tienen que salir a buscar trabajo en otros. Ha ocurrido durante toda la historia y va a seguir ocurriendo. Entonces creo que es una cosa muy positiva para que aprendamos todos de esto. Muchas gracias. Sí. Sí, es verdad, lo recordé cuando fue el ministro Gracias, sí. Gracias. ¿Puedo añadir una cosilla? No sé si hay más preguntas. Si no las hay, encima de la mesa hemos dejado por unas pequeñas papelitos. Por una parte es contestar a una serie de preguntas sobre, bueno, pues si han visitado la exposición, qué les ha parecido, tal, que nos servirá mucho para mejorar algunos aspectos que a lo mejor todavía no tenemos, desde luego, perfeccionados. Y luego, si están interesados en la organización de lo que organizamos, las actividades culturales que organizamos en la biblioteca, hemos dejado también otra papeleta en la que podían ponernos el nombre y el apellido sin ningún tipo de compromiso, para que, bueno, cuando hagamos algún tipo de nueva actividad nos podamos poner en contacto e invitarles especialmente. Muy bien, pues entonces damos por concluida la mesa y muchas gracias a todos por haber venido y de nuevo a la facultad y a los profesores que han colaborado en esta exposición, y nos vemos en la próxima, al año que viene. Muchas gracias.